Ok, buenos días. Vamos a comenzar rápidamente con el tema del día de hoy y unas indicaciones rápidas para la siguiente clase. El tema del día de hoy es básicamente con el que le vamos a dar cierre propiamente de manera formal a los temas de este parcial. El día de hoy vamos a ver, digamos, lo que nos restaba checar, que sería ahora en torno propiamente a la violencia actual en el país y también en general en el mundo. Ahora bien, la siguiente semana vamos a trabajar con el proyecto final grupal que va a ser el debate. Su grupo eligió eutanasia, entonces ya están divididos de alguna manera en bandos y se va a generar ese día el debate. ¿Cómo vamos a trabajar? Un favor, para la siguiente clase, si por alguna circunstancia alguien se conecta primero antes, digamos, de que yo lo haga y se queda con la propiedad de la llamada, le voy a pedir por favor que yo le voy a mandar seguramente un mensaje posterior a los 15 minutos de que termine la clase. Es decir, supongamos que terminamos a las, ¿qué será? A las 10, por poner ahorita un horario. Ok, entonces seguramente entre las 10 y las 10 y cuarto, yo le estaré mandando un mensaje para que me permita editar el video. Esto con la finalidad de que me permita descargar el video de esa sesión y yo tener el producto grupal que se va a generar en su grupo, que básicamente es el debate. Ahora bien, como lo estoy compartiendo en pantalla, rápidamente puedo mostrar cómo lo van a hacer. Así que, denme un momento para ingresar mi correo. Ahí está. Ok. ¿Cómo lo van a hacer? Normalmente cuando se termina la clase y se hizo una grabación, le llega un correo a su correo institucional, en este caso, que es de parte de Meet Recording. En este correo, cuando ustedes lo abren, les van a salir tres objetos aquí. Un link que los lleva directo a Drive, que es el principal. Un segundo. Ay, Dios. El segundo que les va a salir es un archivo adjunto que va a ser un documento de Word. En ese documento generalmente se graban todas las conversaciones que hay en el chat. Y finalmente se queda el video de la sesión. Si ustedes son los propietarios, les tienen que salir dos iconos ahí. Una flecha que es de descarga y otra como especie de carpeta que es para Drive. En ese caso, seguramente yo les enviaré un permiso de editor. Y en ese permiso de editor, ustedes van a tener que abrir esta pestaña de este Drive para que les permita ver el video. Ahora, en este caso no necesito como tal que vean el video. Lo que necesito es que me compartan el video. ¿Cómo lo van a hacer? Si yo les envío el permiso, esta parte, digamos, no la van a hacer, se las va a mandar directa porque les va a salir este cuadro que está aquí en este momento. Este cuadro va a decir compartir con personas y grupos. Van a tener que añadir aquí mi correo institucional, el que digamos desde donde yo les envié el mensaje. Y normalmente les va a salir una pestaña en su lado derecho. En esa pestaña les van a dar tres opciones, que es para convertir a esa persona en lector, en editor y en propietario. En este caso yo necesito que me conviertan en editor para que yo pueda descargar el video. Como tal no es como que vaya a editar el debate. Simplemente necesito el video para tener su producto, digamos, de manera virtual con ustedes. Ahora, esto es importante y me interesa que realmente me lo pasen ese video, porque con esto yo voy a tener la evidencia para, digamos, su producto final. Ese día lo que voy a hacer, digamos, para asegurarme que realmente participaron en clase y en general estuvieron, voy a generar dos pases de lista. El primero será cuando ingresemos a la clase. Se hará un pase de lista. El segundo pase de lista se realizará al final de la clase. Para a lo mejor alguna persona se integró, digamos, durante el debate, pero digamos más tarde. Ahora, en el caso de que por alguna circunstancia no se pudieran conectar, ya sea por falla de internet, ya sea por a lo mejor algún problema que tuvieron en casa, no sé, hay muchas situaciones. En esos casos pueden participar en el debate, sí, pero no digamos de manera activa. ¿En qué me refiero? No van a participar en vivo, que es donde se va a hacer la grabación del debate. Lo que van a hacer en su caso va a ser entregar un trabajo teórico acerca del tema que eligieron como grupo. Ya dará las especificaciones la semana que viene para aquellas personas que no entregaron. Si por alguna circunstancia, chicos, esto pongan mucha atención,
Llega la tarea, pero se les asigna a todos. Aquellas personas que participaron en el debate, yo pondré las listas de quienes participaron en el debate, no van a tener que hacer ese trabajo teórico, sola y exclusivamente aquellas personas que no estuvieron presentes en la grabación del debate, es decir, las que no se conectaron a clase. Y esto lo digo porque ya me pasó en años anteriores, que de repente las personas que trabajaban en el debate también me quieren entregar trabajo teórico y así no funciona. Ese trabajo es solamente para aquellos que no se pudieron conectar ese día a clase. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué hice? Ah, ese es rápidamente. Del día del debate se va a hacer rápidamente una introducción al tema, que si se dieron cuenta, más o menos la di durante clase, me parece que hace dos. Y bueno, obviamente se va a quedar en claro con respecto a los tiempos que van a tener para poder debatir. Es decir, yo voy a hacer una serie de preguntas. Esas preguntas van a ser de manera general. ¿En qué sentido? Van a ser para ambos bandos. Van a tener tiempos para poder participar. ¿Eso qué quiere decir? Que ese día van a tener, obviamente, digamos, un tiempo establecido para poder, ¿cómo decirlo? Compartir sus ideas. Los voy a establecer y voy a dar obviamente la, digamos, la palabra, digamos, a partir del levantamiento de mano. ¿Cómo lo van a hacer? Si se fijan, déjenme cortar esto porque si no, no me deja ver, ya. Si se fijan, la aplicación de Met tiene algo que se conoce como levantar mano, que es esta. Bien, si se fijan, cuando yo la aprieto, en mi icono sale este icono de mano. Pues bien, en primera instancia, cuando eso suceda, se voy a generar el tiempo, digamos, genera la pregunta, genera el bando al que va a contestar y en ese bando me van a tener que levantar mano para poder participar. Si ustedes son elegidos para hablar, en ese momento tendrán que prender el micrófono para poder, digamos, generar su argumento. Si por alguna circunstancia no tienen micrófono, porque también eso lo he visto, escríbanse argumento en el chat y yo lo leeré por ustedes. Obviamente nada más aclárenme de qué bando son en ese chat para que yo, pues vaya viendo, digamos, en bajo qué, digamos, equipo yo estoy hablando o comunicando la idea. Y finalmente, sí, una cosa más. De repente me pasa que en los debates nada más me participa una persona continuamente. Obviamente le daré sus chances para participar, pero si yo estoy viendo que hay mucha gente y ya participó una persona, pues bastante, seguramente le voy a dejar, digamos, no sé si, no realmente es ignorar, más bien es darle chance a tus compañeros de participar, porque todos tienen que participar aunque sea una sola vez en el debate. Entonces ténganlo en cuenta. Si van a estar participando, a lo mejor no les pude dar en ese momento el turno porque eran demasiadas voces que querían hablar al mismo tiempo, pero pueden comunicar sus ideas a través del chat, insisto. Nada más coloquen la idea que quieren decir y de qué bando son, para que yo en ese momento pues cheque si es una idea muy relevante, yo la haré saber al grupo para incluirla, digamos, de manera verbal y pues se pueda continuar con el debate. Obviamente, si ya, por ejemplo, participaron, como en este caso, suponiendo que ya lo haya hecho, de nuevo nada más le aprietan el icono donde yo le apreté al principio, que es para bajar mano. Y ya quedó el asunto. ¿Dudas con respecto a la participación durante el debate? Ok, bueno. Entonces, sin más, solamente recuerden que la clase que viene vamos a generar ese debate y que si bien yo voy a estar hablando en el sentido de que yo voy a moderar la sesión, como tal, yo no voy a, ¿cómo decirlo? Yo no voy a generar la clase, yo simplemente me voy a limitar a moderar cuando yo vea que hay algún problema de pique que a lo mejor se está yendo de más, a generar preguntas y en la conclusión seguramente les ayudaré para poder hacer conclusiones del tema en base a la cosa habla en clase. En general, la clase la van a hacer ustedes, así que por favor necesito que estén participando continuamente. Que si no tienen micrófono no hay ningún problema, pero cuando participen aunque sea en el chat. Y bueno, creo que son todos los avisos que les tenía que dar con respecto del día de la siguiente semana.
Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Entonces, déjenme, me voy a... aquí. Es acá. Ok. Bueno, el último tema del parcial va más encaminado, digamos, a propiamente el tema de la violencia. El tema se llama Violencia y Solución de Conflicto. Personalmente creo que, digamos, un título más apropiado sería Cultura de Violencia, por una razón muy simple. Cuando nosotros hablamos de violencia, digamos, no es un término, digamos, nuevo, ¿saben? Lleva mucho tiempo acuñado en la historia. La historia ha demostrado que la violencia siempre ha estado presente de una u otra manera en la humanidad, ya sea porque se oprime a un pueblo y se usa la violencia física, verbal o psicológica para poder oprimirlo, ya sea porque quieren nivelar una nación y necesitan la violencia para poder hacerlo, ya sea porque simplemente una persona es algo, vamos a llamarla retorcida, con referente a sus gustos y causa, digamos, daño, simplemente por placer, etcétera. Entonces, de alguna manera, la violencia no es algo exactamente, ¿cómo decirlo?, nuevo con respecto a la forma en cómo se comporta el ser humano. Pero ahora bien, aquí entonces ya hace una pregunta en general. ¿Qué relación hay entre el uso de la violencia y la solución de conflictos? Es decir, ¿qué fundamentos o qué tipo de alcances el uso de la violencia va a tener para una solución en un conflicto social? Porque yo ya les dije en este momento que a lo largo de la historia también se ha usado para poder de alguna manera justificar ideales. Pues bien, entonces esto quiere decir que en algún punto la violencia me va a ayudar para poder resolver un problema social o moral. Pero caray, ¿cómo funciona esto, no? Si se supone que normalmente a la violencia se le arraiga todo lo negativo. Pues bien, vamos a ver entonces el día de hoy cómo funciona toda esta, digamos, cuestión. Para empezar, vamos a asumir el término de, digamos, propiamente de violencia. Y ese lo vamos a acotar a través de una filósofa mexicana que se llama Juliana González. Esta mujer va a decir lo siguiente. Es la fuerza indómita, extrema, implacable, avallazadora, poder de oposición y transgresión. Ella es solo uno de los recursos de la fuerza humana, el más primitivo, impulso rudimentario y brutal. Es inseparable de la agresividad de la destrucción y se halla siempre asociada a la guerra, al odio, a la dominación y a la opresión. En otras palabras, lo que digamos entendemos por violencia es todo aquello malo y negativo que tiene el ser humano con respecto a su instinto primitivo de causar daño al prójimo. Esa es la forma en cómo se va a, digamos, entender propiamente la violencia. Ahora bien, yo les dije entonces que si todo esto, digamos, es la violencia, en sentido de que causar daño, causar pues muerte, porque eso es parte de la violencia, y no solamente un daño físico, es un daño psicológico, un daño emocional, y entonces a la larga es una intención muy negativa que tiene el ser humano para el prójimo. Pero entonces yo de dónde saqué esta idea de que también, digamos, la violencia me va a servir para poder, digamos, defender ideales o resolver conflictos. Pues bien, vamos a ver entonces que a lo largo de la historia se ha, digamos, normalizado que la violencia sí se puede utilizar para resolver conflictos, pero debe de tener ciertas condiciones especiales. O sea, no simplemente porque a mí se me ocurrió y ya la voy a ejercer. No. La historia ha demostrado que la violencia ha sido necesaria, sí se ha sido necesaria, pero así como ha sido necesaria, también ha sido innecesaria. Primero vamos a ver un poquito de historia con respecto a lo que ha sido la violencia y en segundo término vamos a ver propiamente ahora sí los escenarios donde realmente tiene que haber una violencia, pero porque es necesaria. Vamos a hacer esto entonces, un momento. A ver, cuando vemos a través de la historia nos vamos a dar cuenta que efectivamente la violencia es muy vieja, porque empezamos desde la época clásica. No vamos a entrar en la prehistoria porque es un asunto, digamos, distinto en cuanto al contexto. Sin embargo, en el clásico se supone que ya se estaba generando un razonamiento lógico con respecto a la forma de comportarse. Pero resulta que si vamos a los registros históricos, nos damos cuenta que muchas, digamos, líneas culturales, líneas religiosas también, han causado muchísimo más daño de la paz que supuestamente proclaman.
Entonces, un ejemplo muy simple, vamos a empezar con las guerras de las cruzadas. ¿Qué son esas guerras? En términos simples, era el momento histórico donde la iglesia quiso tomar control casi prácticamente del mundo y empezó a someter a pueblos de todos, digamos, lados donde podía, para poder, digamos, manipularlos a su antojo. ¿Por qué? Porque para ellos eran herejes, para ellos eran personas sin valor que debían ser evangelizadas y llevadas a la luz. ¿Y cómo voy a hacer esto? Ah, por supuesto, no se les ocurre una mejor idea que comenzar guerras de por medio, asesinando a personas, dañándolas de todas las formas posibles. Inclusive por aquel momento se empezó a hacer uso de torturas como el empalamiento y otro tipo de torturas bastante bárbaras. Ahora, la cuestión radica en lo siguiente. Estos estigmas entonces de paz, de luz, de armonía, de la fe, etcétera, etcétera, tienden a ser enfocados entonces por la violencia. Y al final nos damos cuenta que realmente el papel de la iglesia no era realmente, digamos, adecuado al contexto que estaban manejando, pero pues lamentablemente así es como estaban trabajando. Después tenemos otra clase de guerras, como por ejemplo las dos guerras mundiales, porque prácticamente estas dos guerras van a comenzar simplemente por el ego humano. ¿En qué sentido? Yo me siento superior, yo creo tener razón, entonces voy a someter al pueblo a lo que yo diga simplemente porque a mí se me dio la gana porque soy superior. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a someter por medio de la fuerza, voy a usar actos de violencia, de todos los tipos que se me ocurran, simplemente para demostrar mi punto. Tenemos las guerras napoleónicas de igual manera, que si bien tenían un asunto también ideológico, de cualquier forma fue, digamos, este ego humano el que creó esta parte violenta, que al final no lo valió. Realmente no valió todo este derramamiento de sangre porque no se llegó, digamos, a algo en específico. Esto sinceramente no recuerdo qué es. Eh, ¿Qué es esto? Ah, o por ejemplo, lo que les comentaba la clase, justamente la de ayer, con respecto al conflicto bélico que hay en Corea, que al final de cuentas, tanto relajo para que lo único, digamos, positivo, podríamos decir, lo que se consiguió de ahí, fue que se dividiera Corea, pero más allá de ello, hubo un derramamiento innecesario de sangre. Y bueno, en fin, esos son ejemplos propiamente históricos que tenemos de la violencia. Pero ahora bien, son ejemplos sin sentido hasta cierto punto de la violencia. Ahora, yo les dije que había puntos ahora propiamente positivos. ¿En qué sentido? En que realmente iba a tener escenarios donde yo tenía que ejercer la violencia simplemente porque, digamos, era necesario, vamos a ponerlo así. Y entonces aquí radica en lo siguiente. La historia nos ha demostrado que la violencia puede tener cabida en la sociedad bajo ciertas circunstancias especiales. Insisto, son circunstancias especiales, no nada más es porque sí. Es decir, debe haber un fin valioso para la sociedad para tener la consideración y ejecutarla. Es decir, tiene que haber situaciones muy específicas. Y Juliana González nos va a decir que va a haber específicamente dos tipos. El primero nos va a decir que es cuando se trata de su último recurso, es decir, cuando efectivamente han sido agotadas todas las opciones que yo tengo como individuo para no, digamos, enfrentarme de manera violenta, porque ya intenté razonar, ya intenté hablar con la persona, ya intenté realmente establecer una comunicación aceptable para poder evitar llegar a esa clase de situaciones. Pero simplemente la situación ya no me lo permitió. Tuve que intervenir de manera violenta. Ejemplo, supongamos que a lo mejor ustedes están en la calle, están hablando con algún amigo y a lo mejor dicen, no sé, se me ocurre, pues yo no creo, no sé, en San Judas, por poner ahorita un ejemplo, eh, porque creo que es un santo que realmente no tiene sentido si se supone que los principales son, no sé, Dios, Jesús y María, se me ocurre ahorita. Ok, perfecto. Pero tú tienes esa mentalidad, estamos de acuerdo. Pero luego resulta que como así como tú tienes, digamos, tu lío de pensamiento, alguien te escucha y te empieza a reclamar que porque dices eso, que eres un hereje, que es no sé qué. Te pide insultar de alguna manera. Pero tú como persona civilizada no lo vas a atacar. Vas a intentar razonar con esa persona y le vas a decir que su intención no era, pues obviamente, digamos, ofender. Simplemente era dar tu punto de vista y no era, digamos, en cuestión de, digamos, meterte como tal con la religión, ¿sabes? Pero resulta que esa persona se pone muy intensa y no te escucha. Pues bueno,
Todavía intentas hablar con ella, razonas con ella, pero esta persona no solamente te atacó de manera verbal, te empieza a atacar de manera física. Te empieza a arrojar cosas, te quiere golpear, te empieza, digamos, a amenazar de alguna manera. Pues bien, en ese momento tú a lo mejor ya no vas a tener opción y vas a tener que responder de la misma manera, pero digamos no en venganza, simplemente porque tienes que defenderte. Entonces imagínense que a lo mejor, esperemos que nunca le suceda, pero los ataquen con un palo o con algo que se haya encontrado un objeto contundente y los quiera golpear con eso. Entonces no es como que le digas, ah, sí, señor, aquí está mi brazo y pégueme, ¿no? O sea, no funciona así. En ese sentido te tendrás que defender, no para causarle daño a la persona, simplemente para defender tu integridad física. Entonces ahí bien tendrás que tener, digamos, en consideración esta parte. O plan B, a lo mejor no te va a atacar de manera física, pero sí te está dale y dale de manera verbal. Que esto, que aquello, que tú eres un tal, que no sé qué, que la manga. Seguramente le vas a tener que responder en algún momento, pues para que por lo menos, digamos, deje de insultarte. Pero insisto, es cuando ya acotaste todas las opciones. Ahora bien, tenemos un segundo tipo, o digamos, escenario especial donde vamos a poder ejercer la violencia. ¿Cuál va a ser ese? Nos va a decir lo siguiente. Cuando es un medio para proteger valores morales fundamentales o básicos en una situación en que se viola. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo que, digamos, obligar a otra persona a que, digamos, comprenda, respete y valore, digamos, mi integridad como individuo. Pero a lo mejor, insisto, esperemos que no, pero imagínense que a lo mejor, no sé, está en medio de un asalto, por poner ahorita algo, ¿no? Pero resulta que en ese momento, para fortuna de alguna manera de ustedes, sí había policías alrededor. Y cuando se dan cuenta, obviamente intentan, digamos, llevarse detenida al individuo. Pero resulta que a lo mejor ese individuo, pues ya saben que nunca falta a estos personajes que se alteran, te toma como rehén y te apunta con un arma, pues para hacerte daño en el caso de que no lo dejen pues escapar. Pues bien, a lo mejor, insisto, esperemos que no, eh, el policía se va a ver obligado a atacar a este individuo de manera física. ¿En qué sentido? O lo va a tener que golpear, o va a tener de alguna manera que disparar su arma en algún punto para poder salvarte a ti como digamos, persona y someter al otro, digamos, a las disposiciones morales y éticas que tienen dispuestas en el código ético y constitucional de la ciudad. Ahora bien, espero, insisto, que esto no suceda, pero en muchas ocasiones se tiene que hacer uso de la fuerza justamente para eso, para que las personas en cuestión respeten ciertos valores o ciertas situaciones que deberían de respetar de manera racional, pero no lo hacen. Y cuando no lo hacen, pues a las personas no les queda de otra, pues más que, digamos, llegar y someter. Vamos a ponerlo así. Ahora bien, esas son situaciones, digamos, de manera general. Ahora bien, tenemos un detalle aquí interesante que justamente por eso entramos en conflicto, digamos, de manera teórica, y es el siguiente. De manera filosófica, digamos, a nivel general, nos va a decir lo siguiente. Nada justifica moralmente la violencia. Ética y violencia se excluyen recíprocamente. ¿Eso qué quiere decir? Se supone que mi código ético, y también debería también el código moral, excluir la violencia, que la violencia nunca debería ser, digamos, el medio para conseguir cosas. Sin embargo, y de nueva cuenta, lamentablemente la historia nos ha demostrado que en muchas ocasiones tenemos que recurrir a la violencia para exigir a nuestros gobernantes, a nuestro tipo, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de líderes en su momento, hacernos caso o hacer un cambio real en la sociedad. Ejemplo, movimientos feministas, digamos, movimientos propiamente sobre ciertos tribus como por ejemplo Ayotzinapa, ¿qué se me ocurre? Pues movimientos históricos como por ejemplo la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, inclusive aquí un dato bien interesante que ahorita les voy a pasar con respecto a Tenochtitlán, que es justamente sobre su caída. Ahorita les voy a hablar sobre ello. Ahora bien, entonces estamos diciendo que la violencia sí va a tener cabida, pero insisto, bajo ciertos ideales, o sea, no solamente así. Por lo tanto, Juliana González va a decir lo siguiente. La violencia solo va a ser legítima en la medida en que se contraria a su propia naturaleza. Es decir, no va a ser simplemente por hacer daño, va a ser por un fin en específico.
Y como ese fin se tiene en específico, nos va a decir entonces en que se va a mantener bajo control y con plena conciencia de su intrínseca negatividad. Es decir, soy consciente que la, digamos, violencia es negativa, que es, digamos, el peor recurso que puedo tener, pero no me queda de otra. Voy a hacer uso de ella simplemente porque necesito de ella para poder hacerme entender. Y entonces vamos a tener que cuando yo estoy consciente de ello, le voy a atribuir justificaciones y valores que no son tampoco a los que le responden que le corresponden, pero de manera normal. O sea, normalmente la violencia como vemos como algo negativo, pero en ese momento lo vamos a ver a lo mejor como algún punto de liberación o algún punto de justicia. Y entonces se le van a añadir, digamos, términos más, ¿cómo decirlo? Más aceptables para el contexto en el que se está utilizando o se está persiguiendo. Y por ejemplo, vamos a llamar esa violencia no una violencia, sino una libertad, una justicia, una santidad, la no violencia misma, o propiamente un término que determine qué se está buscando. O sea, ejemplo, el caso de Ayotzinapa, buscaban justicia. Bueno, buscan justicia porque aún no se ha resuelto ese caso. En el caso de, ¿qué se me ocurre? Um, el movimiento de 68 con los estudiantes. Ah, pues se buscaba una justicia, una igualdad y una libertad con respecto a la educación, que fueron sometidos a un asunto diferente. Pero en estricto se buscaba, digamos, estos términos en cuestión. ¿A qué voy? Normalmente la violencia para esos ámbitos en específico donde yo tenga que hacer uso de ella va a tomar un valor positivo porque va a llegar, digamos, a un fin. No simplemente va a ser voy a causar daño porque a mí se me dio la gana, sino va a tener un fin real para ello. Y bajo esta línea entonces tenemos lo siguiente. Hay movimientos históricos que justamente buscaban esta cuestión y tuvieron que llegar a las armas en un conflicto bélico justamente para, digamos, hacerse valer. Y un ejemplo, digamos, para concluir con esta parte en específico, sería lo siguiente. No sé si lo sabían, y tristemente si no lo sabían, les voy a quitar una venda de los ojos. La conquista de México es algo bien interesante, porque es bien fácil para el mexicano decir, es que nos conquistaron, es que nos sometieron y es que estuvimos en las redes de los españoles. Pero ¿qué creen? Irónicamente, ciertamente nos conquistaron en respecto a que nos sometieron a sus ideales y de alguna manera fue una, ¿cómo decirlo? Una denigración con respecto a la cultura que se llevaba en su momento en México y cómo, digamos, terminó, ¿saben? Pero, de la misma medida, yo puedo decir algo, digamos, a favor de los españoles y es lo siguiente. Ellos no tomaron a México. Nuestros antepasados entregaron propiamente al país digamos, a los españoles. ¿Cómo pasa esto? El gobernante en aquel momento era muy supersticioso y les seguía, digamos, una línea muy fuerte con respecto a sus culturas y a su creencia. De tal manera que Tenochtitlán era un pueblo que era considerado bárbaro y demasiado cruel. Por ejemplo, digamos, hablando sobre esa situación, Tenochtitlán fue creada en el lago de Texcoco por una razón. Y si bien tuvieron una, digamos, buena idea con respecto a cómo construir una ciudad aquí, digamos, en la Ciudad de México, hubo un detalle bien interesante y es el siguiente. La ciudad, o en este caso Tenochtitlán, no fue creada exactamente, digamos, porque quisieran ser innovadores, ¿saben? No tuvieron de otra y tuvieron que ingeniárselas para poder vivir aquí, porque el pueblo mexica de aquel momento era demasiado violento con respecto a sus costumbres. Y por ejemplo, se supone que se iban a unir con otra tribu, digamos, en un tratado de paz. Para ello iban a casar a su princesa y a la princesa del otro pueblo y al gobernante de ese momento de los mexicas. ¿Qué pasa? Se realiza la boda, la ceremonia, etcétera, pero en lugar de ser digamos, un matrimonio pues común, que sería simplemente vivir juntos, claro que no. Vamos a hacer este uso de nuestras culturas de por medio y sacrifican a la princesa en una ceremonia, le quitan la piel y durante la noche de bodas que supuestamente se iba a festejar, digamos, la unión de los pueblos, resulta que se pueden a bailar con la piel de la princesa a la que acababan de matar. Obviamente, digamos, la tribu de la que ella era partícipe se enoja con ellos y los empiezan a cazar. Los mexicas no tienen de otra más que, digamos, refugiarse en el lugar menos pensado que fue el lago de Texcoco.
Pasa el tiempo, logran, digamos, crear arquitectura para poder vivir ahí y se va creando poco a poco digamos, la ciudad de Tenochtitlán. Pero resulta que bajo esta misma línea ellos seguían con sus mismas creencias, es decir, con esta cultura violenta. De tal manera que en algún punto los mismos ciudadanos se dan cuenta que como que hay algo ahí que no cuadra, que debería de cambiar. Llegan los españoles, llegan con ideas entre comillas liberales y revolucionarias y de alguna manera les endulzan el oído de tal manera que la noche triste que fue cuando toman Tenochtitlán, ellos buscaban una libertad, una liberación real de su gobernante, porque su gobernante era demasiado, hay una palabra en específica. Ay, yo se me olvidó. ¿Qué era? Lo voy a llamar como paranoico en lo que encuentro la palabra adecuada, pero tiene que ver que ya me acordé, supersticioso. Su gobernador era demasiado supersticioso y para colmo era demasiado creyente en las ceremonias de ese tipo. Por lo tanto, su pueblo ya no le parece y luego tienen muchos enemigos de por medio. Estos enemigos se unen a los soldados de España y terminan tomando la ciudad. Entonces, para finalizar, la Noche Triste fue tomada con los ideales de la liberación, digamos, de un pueblo oprimido a través de la superstición y la cultura de su momento. Que les haya salido el tiro por la culata porque fallaron, porque pues entregaron su población a otros bárbaros, es un asunto diferente. Pero en estricto se quería en un momento dado liberar al pueblo de una opresión. Esa es la forma en cómo se manejó la Noche Triste y la conquista. ¿Hasta aquí hay dudas al respecto? Ok, entonces vamos a seguir. Ya que tenemos el contexto de cómo, digamos, vamos a tener la violencia, ahora tenemos que tener, digamos, en consideración otra situación, y son los tipos de violencia. Vamos a tener, digamos, de manera general, digamos, la violencia, y luego vamos a tener la forma en cómo va a funcionar. ¿A qué me refiero? Si buscas violencia, te van a aparecer de manera universal o general tres tipos de manera, digamos, específica. Pero cuando tú ya hablas también de la violencia en sentido de cómo yo voy a usar la violencia para dañar, es decir, el modo en que yo voy a causar daño, entonces se van a generar muchísimos más tipos. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Inicialmente vamos a tener de manera general a la violencia autoinfligida, es decir, cuando una persona tiene problemas emocionales, problemas psicológicos o tiene problemas, digamos, ya de manera cotidiana, que a lo mejor, no sé, tenga problemas familiares, problemas, digamos, sociales, que a lo mejor lo estén molestando, etcétera. Entonces va a llegar a este punto decisivo en el que se va a comenzar a hacer daño. Cortadas, autoflagelación, etcétera, etcétera, hasta el punto de llegar propiamente al suicidio. En ese sentido, insisto, depende mucho del contexto de la persona, porque muchos, por ejemplo, tienden a criticar mucho esta parte del suicidio, porque dicen es que hay otras soluciones, y sí, efectivamente las hay, pero así como, digamos, hay soluciones, tú tampoco conoces el contexto de la persona en cuestión que decidió, digamos, lastimarse a sí misma. Por lo tanto, aquí nada más bien quedaría restar. Necesitaríamos conocer el contexto del individuo para saber qué está pasando y cómo poder apoyarlo. Ahora, también tenemos la violencia interpersonal. ¿Esta qué es? Básicamente se refiere cuando yo ataco específicamente a otra persona, de manera psicológica, de manera emocional o de manera verbal. Es decir, denigrando a esa persona, atacándola, digamos, sentimentalmente, ya si es a lo mejor una pareja, o propiamente cuando yo la ataco de manera física. Eso es lo que se conoce como una violencia interpersonal, porque va dirigida a un sujeto en específico. Después tenemos obviamente la violencia colectiva. En este caso vamos a usar el término todos contra todos. ¿En qué sentido? Van a ser dos grupos con ideologías muy específicas y en algún punto se van a enfrentar, ya sea que se insulten hacia digamos entre sí, ya sea que se ataquen de manera verbal o propiamente ya que lleguen, digamos, a los golpes. Ese tipo de violencia se va a ver, digamos, generada más, digamos, de una manera más común, propiamente cuando hay marchas. ¿Qué pasa? Tenemos a la marcha que está exigiendo cierta situación y luego llegan a los granaderos y cuando se pone una situación muy fea, los granaderos atacan a esos individuos.
Entonces, de alguna manera, ese es un ejemplo actual de lo que conocemos como violencia colectiva. Ahora bien, ese tipo de violencias que acabamos de hablar, que es la interpersonal, la colectiva y el autodaño propiamente, vamos a tener que son de manera general. Ahora, necesitamos checar cómo se genera la violencia, pero ahora sí de manera funcional, es decir, el modo en que se va a causar daño. Pues bien, bajo estas mismas circunstancias, entonces, digamos, vamos a tener entonces, primero, la más primitiva y la más común que conocemos como violencia. La violencia física. Básicamente se va a infligir de manera física un daño, es decir, pues yo voy a llegar y voy a golpear a otro individuo. Esa es la forma más primitiva en cómo tenemos a la violencia. Después tenemos la violencia verbal. En esta, digamos, va a ser, digamos, más común porque normalmente vamos a tratar de insultar, denigrar o quitar credibilidad a otra persona, ya sea por su modo de comportarse, por su modo de pensar, por la forma en que se viste, por la forma en que, digamos, es de apariencia física. En general vamos a estar, digamos, sometiendo a otra persona a un constante abuso, de tal manera que esta persona, digamos, se lo va a tomar ya de manera personal. Hace un tiempo alguien me decía que la violencia, digamos, especialmente la verbal, causa muchísimo más daño que la física. Digamos que yo difiero en cuanto al daño, pero ciertamente creo que si hay un daño, digamos, distinto en cada parte. De manera física son golpes, y si bien efectivamente en algún punto se curan, cuando esta violencia llega, digamos, demasiado lejos, podemos llegar propiamente, digamos, a asesinatos. Sin embargo, también creo que la violencia verbal es un asunto muy fuerte porque efectivamente de manera psicológica hay un daño que está ahí constante. De tal manera que en algún punto la persona se vuelve insegura, se vuelve nerviosa, se vuelve asocial o tiene problemas específicamente para poder comunicarse con el resto de la población porque no sabe cómo abordar temas. Ahora bien, otro tipo de violencia vamos a tener que es la violencia sexual. No hay mucho que decir al respecto que no se haya dicho, digamos, sobre ella. Básicamente es una agresión sexual, ya sea un manoseo o llegar propiamente a la agresión de ese tipo. Y generalmente, no digo que siempre, pero generalmente va a afectar a las mujeres. Obviamente las mujeres no son las únicas afectadas con ello. Tenemos obviamente a hombres, tenemos a niños, tenemos a personas de la tercera edad. Entonces en algún punto vivimos en un país, y es algo también bien interesante, porque, y este cartel me llamó la atención, vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas, pero no se enseña a los hombres a no violar, o en general a las personas. Entonces está muy distorsionada la forma en cómo educamos a las personas. ¿No tendrá que ser al revés? Educar a las personas para no causar daño y no violar, pues está bien curioso, porque ahora no. Ahora tenemos que aprender a defendernos de que no, digamos, vivamos una agresión sexual. Ahora bien, después de esas que son relativamente, vamos a llamarlo más comunes, vamos a tener otras un tanto más específicas. Vamos a empezar entonces con la violencia económica. ¿Qué es la violencia económica? En estricto va a derivar de tres tipos de contexto. Vamos a hablar de los tres. Primero, cuando hablamos de la violencia económica significa cuando especialmente sucede en parejas, cuando una persona trabaja y gana más dinero o menos dinero que la otra. Vamos a ver entonces de los contextos en cómo se va a aplicar esta clase de violencia. El primero, esto se deriva mucho del machismo y del misogismo, donde básicamente el hombre le lleva cuentas a la mujer de todo lo que gasta. En comida, en la casa, en lo que sea, le va a llevar siempre un continuo, digamos, conteo de lo que va a generar en cuanto a gastos económicos. Ahora, el problema no es que le den cuentas al marido, ¿saben? El problema real es cuando todos se lo cuestionan y además la regañan si se lleva a gastar un peso más. Porque es una cuestión de hostigamiento muy fuerte simplemente porque cree esa persona que tiene derecho de, digamos, hacer eso. El segundo tipo de hostigamiento en ese tipo, digamos, de manera económica, va a ser cuando una de las parejas gana más. Entonces, supongamos que a lo mejor es el marido. Pues resulta que el marido entonces va a estar constantemente humillando a la mujer porque pues gano más y tú tienes que atenderme porque pues yo soy el proveedor de la casa, ¿no? O viceversa, el caso contrario, a lo mejor la mujer gana más y lo mismo. Tercer escenario, a lo mejor ahora es el mismo escenario con respecto
a que una de las dos partes gana más y el otro gana menos, pero es el sentimiento de inferioridad. ¿En qué sentido? Van a estar constantemente humillando a la pareja simplemente porque se sienten inferiores a porque ganan menos. Entonces, es que tú eres un no sé qué, tú no sé qué tanto, te ves horrible. O sea, van a estar, digamos, agrediendo al otro individuo simplemente porque, digamos, de alguna manera quieren les quitar su coraje de que esa persona tiene una mejor oportunidad económica. Vamos a ponerlo así. Entonces, de cualquier manera, lo que nos indica la violencia económica es eso, que se debe básicamente a la humillación, ya sea por ego o por el sentimiento de inferioridad, y se va a dañar a la persona constantemente simplemente por la forma, digamos, en cómo se gana el dinero o cómo se gasta el dinero. Ahora, después de todo tipo de violencia que tenemos en la negligencia, no hay mucho que decir aquí. Realmente creo que es un contexto, digamos, lamentablemente, pero relativamente común. ¿En qué sentido? Tenemos la negligencia parental, donde ignoran a los niños simplemente porque pues los papás son un asunto pues X, vamos a llamarlos así, y no se hacen cargo de sus responsabilidades y los niños padecen hambre o no tienen los cuidados específicos. O por otra parte lo tenemos en el área médica, cuando a los médicos les vale, digamos, la forma en cómo se desarrollan, digamos, con sus pacientes. Y, por ejemplo, una forma de negligencia en el campo médico sería cuando hay operaciones de por medio y dejan objetos dentro de las personas, o se equivocan al momento de operar, o se equivocan con el tratamiento, o ignoran ciertas advertencias y de todos modos les dan ciertas cosas a los pacientes. En fin, de alguna manera se va a ignorar, digamos, el objetivo principal, o más bien su mayor responsabilidad, y se van a hacer otras cosas que no son nada que ver con lo que tenían que hacer en un principio. Esa es la forma en cómo se va a generar la negligencia. Ahora, también tenemos la violencia religiosa. En este caso es un asunto bien curioso porque, insisto, que la historia según dice que la religión siempre es un asunto de paz, armonía, de búsqueda de la felicidad, etcétera, etcétera. Pero resulta que la religión es de las partes que más generan violencia. ¿Por qué? Vamos con los musulmanes. Los musulmanes normalmente cuando una regla, digamos, se rompe, no es como que sean personas, digamos, civilizadas y lo lleven a juicio. Claro que no. Vamos a linchar a la persona, vamos a pedrar a la persona o vamos a darle latigazos. ¿Por qué? Porque está en contra de las ideologías de, digamos, la religión. Otra forma en cómo se va a generar esto es, por ejemplo, cuando hay sectas de por medio. Las sectas sabemos que son de alguna manera grupos pues religiosos que nos van a imponer ciertas formas en cómo comportarnos con respecto a la ideología que lleven. Si se llegan a romper estas, digamos, reglas, las sectas generalmente tienden a ser también muy agresivas con respecto a las fallas en, digamos, en su forma de pensar. Y al final lo que nos promueve esto es que la violencia y la religión va a ser justamente eso. Cuando la misma religión va a promover la violencia para con sus creyentes. Ahora, bajo el mismo hilo tenemos la violencia cultural. Que la violencia cultural no hay mucho que decir al respecto, más que es un medio en el que, ¿cómo lo explico? La violencia cultural se va a dar simplemente por la creencia que tenga un pueblo con respecto a sus ideologías. ¿A qué me refiero? ¿La religión es una forma cultural? Sí, pero tipo de culturas, como por ejemplo, pensemos aquí en México con las etnias, que son culturas específicas que tienen su modo de pensar, sus modos en cómo se visten, en cómo generan arte, o más bien generan artesanía, y en general la forma en cómo van a festejar, digamos, sus días festivos, vamos a ponerlo así. Pero en muchas ocasiones hay ciertas culturas que justamente ya sea por la forma en cómo se manejaban desde hace muchísimo tiempo, o la ignorancia propiamente que tenga esa cultura, va a generar violencia porque, por ejemplo, es muy común que aún en la actualidad haya mucha violencia contra la mujer. ¿En qué sentido? Se denigra a la mujer simplemente porque la cultura lleva un estatus clásico donde el hombre siempre va a ser superior a la mujer. Otro tipo de violencia va a ser como, por ejemplo, que se les habla mal a los niños, digamos, de manera verbal, simplemente porque ya es una costumbre que se tiene desde hace muchísimo tiempo. Y es una cuestión popular que se sigue, digamos, llevando por el hecho de que así se ha, digamos, manejado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, al final,
La violencia cultural tiene mucho que ver con cómo, digamos, el pueblo ha aprendido a comportarse a lo largo de la historia. Y bueno, finalmente vamos a tener, digamos, en una forma más actual, el ciberbullying. Nosotros sabemos que el bullying, de manera común, que siempre nos lo han comentado, va a ser la forma de hostigamiento en que yo voy a molestar a otra persona hasta el punto que esa persona se va a deprimir, se va a asustar, va a tener fobia social y demás, y lo voy a molestar ya sea, digamos, insultándolo en físico, digamos, estarlo molestando a cada rato por su apariencia física, por sus emociones, por su forma de pensar, etcétera, etcétera. Y se va a llegar a una agresión física, una agresión psicológica y una agresión emocional. Generalmente vamos a ver esa clase de, digamos, tipos, por ejemplo, en las películas americanas, donde generalmente siempre el popular va a humillar al pobre individuo que, digamos, no es popular. Pero ahora resulta que esta agresión se ha, digamos, modernizado. Ahora resulta que ya no solamente se da de manera física, ahora resulta que los chamacos o, digamos, las personas en cuestión que generan esta clase de violencia, arrastran a la persona por sus redes sociales y lo molestan en las redes sociales como, no sé, Facebook, Twitter, Pinterest, etc, etc. De tal manera en que ahora ya cada rato lo están molestando porque ya les hicieron el meme, porque ya los están molestando con audios, porque los están llamando al celular, o sea, en fin, es un acoso peor de manera cibernética. Y es un tipo de violencia porque al final de cuentas va a causar un daño muy fuerte, digamos, a la persona. Entonces, como moraleja de esta, vamos a llamar de ese tema, va a ser el siguiente. Yo entiendo, y es que insisto, lo entiendo, que normalmente a ustedes como chavos se les es muy fácil, digamos, llevarse pesados con otras personas. Y no digo que esté mal como tal. El problema radica en lo siguiente. Cada cabeza es un mundo. Si nunca se los he dicho, se los digo en este momento. Cada cabeza es un mundo. De tal manera que así como a mí no me puede afectar ciertas cosas, a otra persona sí. Entonces en algún punto el daño que causamos no lo sabemos sino hasta que ya es muy tarde. Entonces la moraleja aquí sería, cuida cómo te llevas y con quién te llevas, porque no todas las personas van a aguantar, digamos, la forma en cómo puedas comunicarte con ella, los modos. Y si esa persona se llega a ofender por los modos en cómo le hablas, va a tener de alguna manera esta, ¿cómo decirlo? Pues este derecho a enojarse, porque no es, digamos, un asunto de que tú puedas llegar y simplemente insultar y salir impune, sino realmente hay un asunto, ¿cómo decirlo? Específico con respecto a la forma de pensamiento de esa persona. Esa es la forma en cómo nos tenemos que llevar. Con tus amigos si digas pesado, está bien, pero no asumas que todo el mundo va a aguantar ese ritmo, digamos, de comportamiento. Esa es, digamos, la moraleja que nos trae, digamos, esta situación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Bueno, como última cuestión, ya simplemente para que lo vayan investigando, su tarea va a tratar sobre 2 videos que los voy a subir a la plataforma, pero los pueden ir buscando ahorita, porque luego de repente se me olvida pasárselos y me tarda un poco en subir la información. ¿Qué videos van a ver, digamos, para la tarea que se va a tener que entregar? Van a ser 2 en específico. El primero se llama, un segundo para que no os voy a mentir, los 7 gobernantes más locos de la historia. El segundo video se llama, ¿cómo se llama? Déjenme ver, porque luego ese específicamente siempre se me olvida el nombre. A ver, en marzo. Y el video se llama, aquí estás. Ahora, esos 2 videos necesito que los revisen. Les voy a poner las indicaciones de qué van a hacer. Ambos videos son de un youtuber que se llama Dross. Ahora, esto que quiero que hagan, básicamente en esto que vean la información que tienen ambos videos, porque se refieren propiamente a los tipos de gobierno y
a la violencia que puede generar, especialmente en este caso la teocracia, que viene siendo en el segundo video. En el segundo video les voy a pedir un favor. Lo que quiero que vean del video es la información que dicen sobre la iglesia, en sentido de cómo se lleva la secta, qué tipo de, digamos, ideología tenían, cómo convencen al pueblo y cómo convencen a sus seguidores y al final cómo, digamos, se manejó. Eso es lo que a mí me interesa que vean del video. Hay un audio que aparece al final que de hecho el mismo, digamos, autor del video, que es Dross, les comenta que es sobre cómo, digamos, se llevó a cabo un evento un tanto fuerte, digamos, en esa secta. No necesito que escuchen el audio. Lo único que me interesa es que vean la información con respecto a la secta, porque necesito que vean propiamente cómo funciona un tipo de gobierno y cómo se puede distorsionar hasta el punto de caer, digamos, en algo muy negativo, que sería la violencia de manera física, de manera verbal y de manera religiosa. Así, digamos, el cómo puede comportarse una teocracia en un pueblo y bajo qué términos se va a establecer. Entonces, digamos, esto lo pueden ir checando de una vez o lo pueden checar con calma el fin de semana. Pero para que los vayan, digamos, teniendo en cuenta. ¿Dudas al respecto, chicos? Ok. Bueno, si no tienen dudas al respecto, ya se pueden retirar por el día de hoy.